Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Una disculpa de nuevo por no poder hacer esta reunión. Realmente hicimos el esfuerzo, pero estas últimas 2 semanas fueron muy pesadas para Maleja y para mí, en términos de tiempo, en términos de parciales, en términos de estudio. Entonces, pues realmente nos quedó mejor hacer la grabada porque pues todavía nos quedaron unas cositas que ajustar. Así que pues nada, vamos a tratar de hacerla súper breve, súper puntual para pues no meterles muchísimo tema ya que pues su parcial es mañana. Y pues nada, vamos a estar pendientes de cualquier cosa, cualquier pregunta que tengan, ¿listo? El tema es integración del metabolismo. ¿Qué vamos a hablar súper puntual? Un poco sobre la integración del metabolismo en el páncreas, en hígado, en tejido adiposo, en el endotelio, en tejido muscular, sistema nervioso central y un poco de unos recursos para estudiar. Esta es la imagen que utilizó el doctor en su presentación. Nosotros utilizamos algunas imágenes que utilizó el mismo doctor en sus presentaciones porque pues nos parecen que son bastante concisas y que explican bastante bien como en los procesos o lo que queremos dar a entender en esta integración. Y pues las estrellitas son los órganos o los tejidos de los cuales vamos a hablar el día de hoy. Hola chicos, ¿cómo están? Lo siento si se escucha mucho ruido. Estoy en un lugar como donde hay mucho ruido, pero pues voy a hacer lo posible para que se me pueda escuchar lo mejor posible. Yo les voy a estar hablando de esta tutoría como tan importante para su último parcial. Les voy a estar hablando de páncreas y voy a estar hablándoles del sistema nervioso central. ¿Listo? Entonces, cuando nos referimos al páncreas, entonces tenemos que como, ustedes saben que vamos a explicar con analogías, entonces primero va a estar hablando como analogías y después como la parte más técnica, conceptual, ¿sí? Entonces cuando hablamos de páncreas, entendámoslo más o menos como un chef oculto en la cocina abdominal, ¿sí? Entonces con una mano se va a encargar de controlar el sabor de la comida, con las enzimas digestivas, y con la otra va a ajustar el dulzor del organismo, ¿sí? Con la insulina y el glucagón. Entonces ahora sí nos vamos como a la explicación más técnica. Cuando hablamos de su ubicación anatómica, esta es un órgano retroperitoneal. ¿A qué me refiero con esto? Es que nosotros en la cavidad del abdomen tenemos como una capa que la recubre, que es esa palabra me cuesta mucho, retroperitoneo, ¿sí? Entonces el páncreas se encuentra detrás de como de esa capa, ¿sí? Ahora, yo les puse esta imagen, que es algo que ustedes van a estudiar el próximo semestre en biomédicas, en anatomía, que son los cuadrantes como abdominales, ¿sí? Sí, los cuadrantes. Entonces podemos decir que está ubicado en el epigastrio, que está como en esta zona, y entre el epigastrio y el hipocondrio, ¿sí? El hipocondrio izquierdo. Entonces, más o menos por acá es donde podemos ubicar el páncreas, para que tengamos una idea, ¿sí? ¿Cuál es como su división anatómica? Vamos a tener la cabeza, que es como la parte más gruesecita, si nos damos cuenta, el cuerpo y pues la cola. Entonces, voy a profundizar de que el páncreas cumple dos tipos de funciones, exocrinas y endocrinas. Cuando me refiero a exocrinas, pues van a ser las enzimas digestivas y las endocrinas, pues van a ser las hormonas que regulan la glucemia, la insulina y el glucagón, de que ya hemos hablado bastante. Ustedes saben que a mí me gusta mucho que lo correlacionen con la clínica, porque ustedes se van a encontrar con este tema muchísimo en cuarto semestre cuando ven endocrino, pues porque van a dar diabetes, ¿sí? Entonces, clínica, para que nos entendamos un poquito, cuando ustedes ya estén como tratando con pacientes, si les llega un paciente que tiene un dolor en el epigastrio, recordemos que este es el epigastrio, y se irradia hacia la espalda, podemos pensar en una pancreatitis, que es una inflamación del páncreas. O también si yo tengo un tumor en la cola, está por acá. Si nos damos cuenta con la asociación anatómica que tiene que estar al ladito del vaso, pues un tumor en la cola me puede comprometer también el vaso, ¿sí? Listo. Entonces vamos a iniciar con el páncreas endocrino. Entonces, aquí es donde entran nuestros protagonistas tan increíbles que son los islotes de Langerhans. Van a tener como varias células y cada una va a secretar algo diferente. Entonces vamos a imaginar como que esto es un edificio donde van a vivir vecinos muy distintos, ¿sí? Los vecinos beta van a ser los que como que regalan la comida, que es la insulina. Los vecinos alfa son los que van a pedir comida prestada con el glucagón y los delta son los que mandan a callar a todos como la somatostatina. Ahorita vamos a entender por qué es. Entonces, para que nos entendamos a nivel técnico. Entonces, los islotes van a constituir 1-2% del páncreas. Las células beta van a ser como la mayor cantidad de células que se van a encontrar en estos islotes. Entonces, tenemos que ser 75% más o menos. ¿Qué es lo que van a suceder? Estas células van a secretar la insulina, que ya sabemos que va a disminuir la glucemia al aumentar la captación de glucosa en los tejidos, que es lo que hemos dado como varias veces, ¿sí? Cuando yo les hablaba de lípidos, lipogénesis, lipólisis, todo esto. Por el contrario, las células alfa son más reducidas, son un 20%, y van a secretar pues el glucagón, que también sabemos que es el efecto contrario de la insulina, entonces lo que me van a hacer es aumentar la glucemia,
estimulando la gluconeogénesis, la glucogenólisis. Gluconeogénesis, neo de crear, entonces crear glucosa y glucogenólisis de romper glucógeno. Y por último, las células delta, que de pronto ya no son tan conocidas por ustedes. Ay, lo siento, error de ortografía. Voy a corregir de una vez mientras les hablo. Que de pronto no son tan conocidas, las van a escuchar en neuro, las van a escuchar en endocrino, pero son las que van a secretar la somatostatina. Entonces, básicamente porque yo les decía en analogía que mandan a callar a todos, es porque lo que hacen ellas es, bueno, lo que hace la somatostatina es inhibir la insulina y el glucagón. Entonces, cuando yo estoy liberando, y no sé si se me escucha, que yo estoy escuchando. Espera, un momento. Silencio. Bueno, listo. Entonces, ¿por dónde iba? Lo siento, chicos. Sí, paro y se corta la grabación, es que hay mucha bulla, entonces lo retomo. Listo, les estaba hablando de la somatostatina que calla a todos, entonces inhibe la insulina y, y el glucagón. Pero ustedes en neuro se van a dar cuenta que la liberación de somatostatina también me va a liberar la hormona del crecimiento, que pues es muy importante para muchas funciones, no solamente para crecer. Y pues esta que es secretada por la hipófisis anterior. Entonces ahí es donde nos vamos a hacer conexiones, por ejemplo, entre el páncreas y el sistema nervioso, ¿sí? Tal que van a profundizar en tercero, pues para que tengan una idea que la somatostatina tiene varias funciones, no solo la parte como que endocrina. Eh, Ustedes saben que me gusta clínica, entonces cuando yo les hablo, por ejemplo, de la presencia de un insulinoma, que le suena noma a cáncer, entonces si yo tengo un cáncer que está afectando las células beta y me promueve la secreción de insulina, pues ¿qué me va a generar? Acuérdense que si la insulina me disminuye la glucemia, pues entonces si yo tengo un tumor que está haciendo que secrete constantemente insulina, pues voy a generar una hipoglucemia severa, para que hagamos la asociación. El glucagonoma, que va a ser cáncer, pero afectando las células alfa, entonces me va a promover la secreción de glucagón. Sabemos que lo que hace es aumentar la glucemia, entonces me va a generar una hiperglucemia. También me va a generar algo que conocemos como rash necrolítico migratorio, ¿sí? Para que me entiendan, acá, para que me entiendan lo que les estoy diciendo, pues lo podemos buscar por Google si quieren hablando, pero rash necrótico migratorio, sí, acá está. Es una como un rash, nos referimos como a estas, ay, sí, como cuando como, se me olvidó la palabra, cuando la piel se pone como de estas maneras, pero le decimos necróticos por como su caracterización. Sí, sí se dan cuenta. Listo. Solo como para que lo tengan como de idea. Y pues claramente cuando hablamos de función endocrina del páncreas tenemos que hablar de diabetes. Entonces en la diabetes tipo 1 se va a caracterizar porque hay una destrucción de las células beta y pues como yo no puedo generar insulina, no la puedo secretar, pues voy a estar en un constante estado de hiperglucemia. Por eso los pacientes diabéticos siempre que van a comer se tienen que inyectar insulina. Listo. Ahora, eh, listo. Entonces, seguimos en la parte endocrina del páncreas, pero ahora yo les voy a hablar de algo que es la regulación paracrina. ¿A qué me refiero a esto? Es como si se pasaran papelitos entre vecinos y como que se comunicaran con papelitos. Entonces, la insulina frena el glucagón, le dice stop. La somatostatina frena a todos y deja el salón en silencio. Entonces, para explicación técnica, ahora sí, dentro del mismo islote, que este es el islote, vamos a tener, las hormonas van a actuar localmente, o sea, por eso es que están como todas las células en en una sola isla. La insulina inhibe la secreción del glucagón. El glucagón estimula indirectamente insulina para equilibrar el sistema y la somatostatina va a inhibir a ambos para evitar los excesos, ¿sí? Entonces todos funcionan en armonía. Si una está dañada, pues va a afectar a las demás. Entonces por eso es que en clínica, cuando nos falla este equilibrio, como, no sé, oscilaciones, o sea, cambios bruscos de glucosa, hipoglucemias o hiperglucemias se me pueden generar. Listo. Eh, una vez entendimos esta regulación, ¿qué es lo que está en esta imagen? Es lo que les acabo de explicar, cómo una célula regula la otra, ¿sí? Listo. Entonces, ahora vamos a hablar de la función exocrina del páncreas, que es las enzimas y los zimógenos. Entonces, el páncreas va a cocinar las proteínas y las grasas, pero va a entregar como todo crudo, ¿sí? O sea, inactivo, para no quemarse a sí mismo. Entonces, es como
los acinos pancreáticos, que es la unidad funcional. Ustedes van a escuchar mucho en medicina que tenemos unidades funcionales dependiendo del órgano. Por ejemplo, la unidad funcional del cerebro es la neurona, la unidad funcional del riñón es la nefrona. Entonces, como que cada órgano tiene un tipo de célula específico. Cuando hablamos de páncreas, hablamos de acinos. Entonces, cuando yo tengo mis acinos pancreáticos, ellos van a producir las enzimas digestivas y les denominamos simógenos. Por ejemplo, el tripsinógeno, el quimotripsinógeno, entre otros, que se van a activar en el duodeno. Gracias a, por ejemplo, la enterocinasa. Entonces, ¿qué es lo que me importa? Por eso la analogía. El páncreas lo puede producir, pero digamos que si lo mandara, o sea, si lo produjera activo, se va como a quemar a sí mismo, pues porque al fin y al cabo son enzimas digestivas. Entonces, por eso es que lo manda encapsulado o inactivo, que son los simógenos, para que después sean activados en otro órgano, en este caso, el duodeno. Entonces, además de eso, el páncreas exocrino también me va a liberar otro tipo de enzimas como la lipasa, que es, pues somos conocedores ya de la lipasa cuando hablamos de lipólisis, que me rompe pues los lípidos, la amilasa y el bicarbonato, que ya sabemos que neutraliza el ácido gástrico. Siempre que hablamos de bicarbonato se trata de neutralizar. Por eso es muy común, o no sé si han visto, que cuando una persona tiene como gastritis o reflujo, toma un vasito de bicarbonato porque, porque neutraliza el pH ácido del estómago que pues se puede ver desequilibrado por comidas, por trastornos, muchas cosas, por enfermedades, etcétera. Entonces, en clínica, ¿qué me importa? Si yo tengo una activación intrapancreática del tripsinógeno, o sea, yo lo creo, pero no lo mando crudo, sino que ya lo mando cocinado, o sea, ya lo mando activo, me va a generar una pancreatitis aguda, porque es una enzima que está diseñada para digerir, por eso es gástrica, por eso sí, por eso es digestiva. Entonces, que me puede generar una inflamación del páncreas, por eso pancreatitis aguda. Y por ejemplo, si yo tengo una insuficiencia pancreática donde él no me está trabajando como debería, por ejemplo, puedo generar lo que yo les mencioné en la tutoría, no sé si se acuerdan, de la esteatorrea, que es como grasa en las heces. ¿Sí? Eso es por deficiencia de la lipasa, porque como el páncreas también cumple esa función de liberarme la lipasa, que acuérdense que me rompía los lípidos para que podían meterse en los kilomicrones y transportarse para poder llegar a los respectivos tejidos, hacer todo el proceso de la lipólisis y todo esto. Entonces, perdón, de la beta-oxidación de ácidos grasos y todos estos procesos, si yo no la rompo inicialmente, yo no rompo los lípidos, pues ellos van a seguir derecho y me van a generar esteatorrea, se van a ir a las heces, no se van a metabolizar. Aquí yo les dejé los diferentes simógenos que tenemos que se convierten en enzimas digestivas, entonces acá está en su presentación inactiva, que es la que me produce el páncreas, como el tripsinógeno, el quimotripsinógeno, la proelastasa, y el otro que es más difícil de pronunciar, y ya después que en el duodeno se me van a activar, ¿sí? Por ejemplo, gracias a la tripsina se me van a activar las mayorías, eh, y pues también tengo la enteroquinasa, que el tripsinógeno me pasa a tripsina y la tripsina me metaboliza los demás, ¿sí? Acá se los dejo como en un resumen para que sea mucho más sencillo. ¿Cuáles son de pronto más importantes? Tripsinógeno y tripsina, que es lo que siempre nos mencionan. Ahora vamos con el hígado. Entonces, brevemente, el hígado es el órgano más grande de nuestro cuerpo y es fundamental para muchos procesos. Principalmente vamos a decir que es del sistema digestivo. Ubicación: ¿en qué parte está ubicado nuestro hígado? Está ubicado en la parte superior derecha de la cavidad abdominal, como lo vemos acá. Superpuesto al estómago, que es está acá, al riñón derecho, que estaría acá atrásito, no se ve, pero está por acá atrás, y a los intestinos. Circulación: vamos a tener una arteria y una vena, una que le lleve oxígeno y otra que le quite el dióxido de carbono, que se lo lleve. La arteria hepática va a ser la arteria, la que lleva el oxígeno, la que se encarga de la irrigación del hígado. Y la vena porta hepática va a ser la que va a agarrar este dióxido de carbono y la sangre con lo que esté liberando mis hepatocitos y se la va a llevar. Entonces tenemos arteria hepática y la vena porta, perdón. Funciones: tiene un montón de funciones realmente. ¿Cuáles son importantes que tengamos en cuenta ahorita? El metabolismo de fármacos, metabolismo de toxinas, de bilirrubina, la producción de bilis, importante para la excreción, el metabolismo de la glucosa, almacenamiento de nutrientes, metabolismo de lípidos también, entre otras miles funciones. Brevemente la estructura. Nuestro hígado va a estar dividido internamente por lobulillos, que son como los que vemos acá abajito. Estos lobulillos, cada uno son lobulillos hexagonales que van a estar conformados por varios componentes. ¿Cuáles? Principalmente las células, que son los hepatocitos, que son estas que vemos acá, estas celulitas, que son básicamente lo que van a hacer todo. Ellos son la unidad fundamental que va a hacer los procesos fundamentales de mi hígado. Asimismo, tiene obviamente un tejido conectivo. Importantes: van a tener vasos. ¿Qué vasos van a tener? Primero, ramas de la arteria hepática o arteriolas hepáticas, que son estas rojitas que vemos acá.
que están en cada uno de los vértices de nuestro lobulillo, que obviamente pues llevan sangre oxigenada. Tenemos las ramas de la vena porta, que son estas grandecitas azules de acá, y los ductos biliares, que son los verdes, que vemos que están como por todo lado. Ellos van a recibir, los ductos biliares, pues la bilis que se produzca, las ramas de la arteria hepática le dan oxígeno a mis hepatocitos y las ramas de la vena porta pues le quitan el dióxido de carbono o reciben todo lo que esté botando a mis hepatocitos. Este es como si fuera un corte, si agarráramos, imagínense que fuera como una pizza y agarramos este triangulito acá. Es como si estuviéramos viendo eso. Igualmente acá vemos nuestra rama de vena porta, rama de arteria hepática y los ductos biliares. Importante, todos drenan a la vena central. ¿Qué tenemos que saber de acá? Que estos lobulillos los vamos a dividir en tres zonas. Vaya la redundancia, primera zona, segunda zona y tercera zona. Importante de acá. La primera zona, al estar más cerca de las arteriolas, al estar más cerca del origen de estos vasos, pues va a tener una mayor irrigación. Si tiene más irrigación o se tiene más oxígeno, los procesos que van a predominar son del metabolismo oxidativo. ¿Como cuáles? Por ejemplo, síntesis de triglicéridos, beta-oxidación, lipogénesis, formación de cuerpos cetónicos, bueno, entre varios. La zona 2, pues digamos al ser un intermedio, puede ser varios procesos que impliquen o no impliquen oxígeno, dependiendo de las condiciones que esté el cuerpo o las necesidades que se tengan. Y la zona 3 que es esta de acá, que está muy cerca de la vena central, significa que es una zona que tiene muy poquito oxígeno, porque miren que acá las arteriolas pues van a llegar solo a esta primera zona, o sea, casi ni llegan a la segunda y pues a la tercera no van a llegar, o sea, muy poquito oxígeno yo tengo en estos hepatocitos. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a predominar procesos que no necesariamente requieren oxígeno, como cuáles, procesos de síntesis o procesos de lisis. Glucogenogénesis, glucólisis, síntesis de glucógeno mediante lactato, síntesis de glucógeno mediante glucosa o urogénesis, ¿ok? Eso es súper breve. Bueno, esta imagen es más bien como también un breve resumen, como introducción, como qué es el hígado, un poco sobre la estructura anatómica, acá los lobulillos, lo mismo que les estaba explicando ahorita. Ahora sí, ¿cuáles son los procesos metabólicos que vamos a tener entonces en postingesta? Vamos a tener varios. Pero ¿qué es lo que pasa en postingesta? Pues sabemos que acabamos de comer. Entonces tenemos una hiperglicemia fisiológica. Y como tenemos mucha glucosa, pues mi cuerpo dice, ok, tengo que guardar la glucosa. Tengo que usarla. No la puedo dejar en la sangre. Entonces libera insulina. La insulina la liberamos y nos ayuda a que mis órganos, mis células capten esa glucosa. Tenemos mucha glucosa, tenemos insulina. Entonces, como acabamos de comer, tenemos un estado energético alto, tenemos mucho ATP. Entonces, ¿qué va a pasar? Para los carbohidratos. Entonces, vamos a tener glucólisis y glucogenogénesis. Porque primero, pues tenemos la glucosa. La glucosa lo primero que hacemos es partirla, o sea, glucólisis. Vamos a tener, por ejemplo, acá piruvato. Entonces, tenemos piruvato. Y todos quiero que tengan en cuenta que acá en post-ingesta, nuestras moléculas principales va a ser el acetil-CoA. Vamos a llevar al acetil-CoA. Primero, la glucólisis podemos llevarla al ciclo de Krebs y podemos formar ATP. Pero va a llegar un punto en que como tenemos mucha glucosa, pues voy a tener mucho ATP. Y yo digo como, bueno, ya tengo mucho, no necesito tanto porque acabo de comer. Así que yo voy a comenzar y el ATP, la insulina, van a comenzar a inhibir algunas enzimas del ciclo de Krebs y a ralentizar ese ciclo. Entonces, como yo tengo el ciclo más lento porque no quiero producir tanto ATP, voy a comenzar a acumular unos metabolitos, o sea, los intermedios van a comenzar a acumularse. Y como se me van a acumular, yo los puedo desviar a otras vías. Yo puedo formar, por ejemplo, el acetil-CoA se me acumula y lo formo triacilglicéridos, que esto es muy importante en postingesta. Yo voy a guardar ácidos grasos en forma de triacilglicéridos. Acá, bueno, entonces también otra vía, si tenemos muchísima glucosa y ya no quiero romperla, no quiero formar piruvato, no quiero formar acetil-CoA, voy a guardarla porque digo, bueno, pues ahorita no la necesito, pero puede que más tarde me dé hambre o más tarde me ponga, no sé, a hacer ejercicio y tanto en el hígado como en el músculo necesito reservas y esas reservas están en glucógeno. Entonces también está la glucogenogénesis, que voy a agarrar mis glucosas, voy a unirlas a formar reservas de glucógeno. Para la parte de los lípidos, lo que les estaba diciendo, lipogénesis. Entonces tenemos mi acetil-CoA y voy a agarrar en todo el proceso de la síntesis de triglicéridos, que ya lo estudiaron, no vamos a repetirlo ahorita porque pues mucha información no es necesario que se la aprendan otra vez ahorita. Y estos triglicéridos, especialmente en el hígado, los vamos a acumular y los vamos a juntar con otras moléculas para formar lipoproteínas. Lipoproteínas ricas en triglicéridos, como lo son los kilomicrones, y estos son principalmente en el intestino, y los VLDL, que son principalmente en el tejido hepático, en nuestro hígado, y ricos en colesterol, como son los LDL,
o HDL, o como también los conocemos, el colesterol malo y el colesterol bueno, importantes para el transporte por todo el cuerpo de los lípidos y principalmente el resguardo o el almacenamiento de estos triglicéridos en el tejido adiposo. Y un poco sobre los compuestos nitrogenados, pues durante la alimentación vamos a tener aminoácidos que se degradan pues, en nuestro intestino, vamos a tener un pool de aminoácidos en nuestro hígado, vamos a fomentar síntesis de proteínas, la síntesis de compuestos nitrogenados e igualmente la urea para excretarla. Ya. Esta es otra imagen que me parece que es básicamente como lo mismo que les estamos mostrando ahorita, pero un poquito como más detallado. Acá hay como que hay más metabolitos y nombres de enzimas. ¿Para qué? Pues para que entiendan esto que les estoy contando. Vamos a tener que la glucosa, vamos a pasar primero por la glucólisis. Entonces, la glucólisis, vamos a llevar al piruvato. El piruvato, pues vamos a llevarlo, listo, el ciclo de Krebs. Pero ya tenemos mucho. Entonces, o podemos llevar directamente el acetil-CoA, o acá tenemos el citrato. El citrato que acordémonos es importante en el ciclo de Krebs. Lo vamos a desviar para liberar otra vez el acetato y formar este acetil-CoA de nuevo. Y como tenemos el acetil-CoA, lo desviamos a la síntesis, de triacilglicéridos, que es todo este proceso. Cuando ya tengo triacilglicéridos, ya sea por esta forma o ya sea por el glicerol 3-fosfato, voy a almacenarlos en forma de esta lipoproteína. Y esta lipoproteína es la que me va a viajar por la sangre y me va a llegar hasta el tejido adiposo y ahí la voy a resguardar. ¿Cómo? Pues ya veremos más adelante cómo es que ocurre este proceso. Pero importante, acá, acetil-CoA para síntesis de triacilglicéridos. O si no, la glucosa para glucógeno. Listo, eso es lo más importante que quiero que sepan en postprandial, es decir, después de comer. Ahora, ¿qué ocurre en ayuno de actividad física? Vamos a tener todo lo contrario. Entonces, yo no tengo glucosa, tengo hipoglucemia. Entonces, mi cuerpo dice, listo, necesito glucosa. Entonces, ya no libera insulina. Lo que va a liberar es glucagón en caso de ayuno. En caso de actividad física, pues me libera adrenalina, noradrenalina, cortisol. Y estas hormonas, pues dependiendo en qué órgano estamos hablando, principalmente el glucagón va para el hígado, me van a activar otros procesos. Importante, para los carbohidratos, ¿qué procesos voy a ver en actividad física o en ayuno? Gluconeogénesis y glucogenólisis. Entonces, yo sé que estos nombres, glucosa, todos estos nombres son como muy enredadizos, pero es importante como saber la diferencia, como las pequeñas palabras que diferencian para saber, pues, cuáles procesos de los que estamos hablando. Glucogenólisis. Entonces, lisis, ruptura. Glucógeno, glucógeno. Entonces, vamos a romper estos guardados de glucógeno, de glucosa que teníamos. Vamos a romperlos. ¿Para qué? Para producir energía. ¿Por qué? Porque yo necesito energía de algún lado. Entonces tengo mis reservas para producir glucosa y esta glucosa pues la puedo desviar, por ejemplo, para la síntesis de ATP, para el ciclo de Krebs o principalmente la glucosa 6-fosfato. Lo mismo. Puedo liberar esta glucosa, otra vez como les digo, para el ciclo de Krebs o para desviarla a los órganos que mucho la necesitan. Por ejemplo, el cerebro. Tenemos que mantener el cerebro vivo. Entonces vamos a liberar esa glucosa para llevársela y que el cerebro haga sus procesos. Acá, por ejemplo, ATP y liberar dióxido de carbono. Y pues la gluconeogénesis, pues ¿qué es lo que va a pasar? Va a llegar a un punto que nosotros tenemos nuestra reserva, pero puede que se acaben. Los que vamos a hacer cuando se acaban, si no estamos comiendo, no tenemos esa fuente de alimentación. Vamos a tener nuestros otros biomoléculas que pueden utilizarse para generar energía, como cuáles, principalmente ácidos grasos. Entonces, si antes yo estaba formando ácidos grasos y triglicéridos para almacenar, ahora voy a agarrar ese almacenamiento y los voy a sacar para formar energía, para compensar. Entonces, hay procesos muy importantes en los ácidos grasos, en la parte de los lípidos, la beta oxidación. Todo esto realmente lo que es la gluconeogénesis, la lipólisis, los compuestos nitrogenados va muy relacionado, porque al fin y al cabo lo que yo quiero es agarrar mis biomoléculas como los ácidos grasos, los lípidos o algunas veces proteínas, aminoácidos, y agarrar y biotransformarlos para convertirlos en precursores de glucosa, que pues sabemos que por ejemplo el ácido graso no es un carbohidrato, entonces no puede de por sí formar glucosa, pero mi cuerpo lo va a transformar para que sí pueda formar glucosa, para que sí pueda formar ATP. Ese es el proceso de gluconeogénesis, formar glucosa nueva a partir de cosas que no son de glucosa. Importante están los lípidos, los ácidos grasos. Entonces acá tenemos los triglicéridos que van a convertirse en ácidos grasos y glicerol y todos estos al final me pueden llevar a formar glucosa 6-fosfato para formar glucosa y liberarla, o si no, para formar cuerpos cetónicos y liberarlos para energía, o si no, para eventualmente llevar a entrar al ciclo de Krebs y generar ATP, porque eso es lo que yo quiero en ayuno, actividad física, de alguna manera sacar lo que sea para generar energía. ¿Por qué eso? Porque es lo que necesito. Y para compuestos nitrogenados, que es este moradito que vemos acá, la desviación a gluconeogénesis o la cetogénesis. Lo mismo.
Puede que, por ejemplo, yo ya gasté mi glucosa y estoy gastando mis lípidos, pero ya no tengo casi lípidos para gastar. Entonces, mi última reserva van a ser las proteínas. Voy a comenzar a degradar mis proteínas, voy a tener mis aminoácidos y estos aminoácidos los puedo llevar a formar, o pues al proceso de piruvato, otra vez glucosa, ATP o liberación, y formar cetogénesis, que es el proceso en el que tengo los cuerpos cetónicos, que es como lo que vemos acá. Esto es acá. Y la ureogénesis, que es esta acá, que es el ciclo de la urea. Otra vez, la verdad no me interesa que se aprendan paso a paso el ciclo de la urea, sino que es muy importante para la liberación, por ejemplo, de amonio o de amoníaco, que se pueden liberar durante esos procesos y que pueden llegar a ser un poco tóxicos para el cuerpo. Entonces, este ciclo es muy importante para poder liberar eso y que pues no me llegue a afectar mi salud. Ok, los siguientes son unas imágenes como estos procesos que les digo, por ejemplo, este es de la gluconeogénesis, otra vez, no se me aprendan todo, pero importante como a cada tico para saber, yo me imagino que ya se los han dicho mucho, pero la gluconeogénesis y la glucólisis es básicamente lo mismo, pero al revés. O sea, porque en la gluconeogénesis yo voy a comenzar de piruvato. De alguna manera llega el piruvato, y el piruvato lo voy a transformar, por ejemplo, acá con el oxalacetato, fosfonilpiruvato y todo esto, lo voy a llevar hasta formar glucosa, porque eso es lo que yo quiero. Eso es en la gluconeogénesis, pero ¿qué pasa al revés? En la glucólisis. Yo tengo mi glucosa y la voy a partir, y la parto y la parto y la parto y la parto, la transformo para formar piruvato. Entonces, si se quieren acordar, la gluconeogénesis y la glucólisis es lo mismo, pero al revés. Una va para arriba y la otra va para abajo, básicamente. Y este es el proceso de la beta-oxidación, que pues es el proceso secundario cuando yo tengo ácidos grasos y necesito sacar energía de ellos. Entonces, para hacer esto, yo tengo mi ácido graso y voy a unirle a una coenzima A. Acá es que acá sí, espero que acá se me vea esto, que son los pasos. Tenemos 5 pasos: la activación, que incluye la unión con la coenzima A, la oxidación, hidratación, acá con agua, oxidación, sí, y tiólisis. Al final, ¿qué voy a tener? Acetil-CoA. Y esta acetil-CoA otra vez. ¿Qué le voy a hacer? O lo puedo llevar al ciclo de Krebs para condensarlo con el oxalacetato y formar al final ATP. O puedo llevarlo a la formación de cuerpos cetónicos. O finalmente para formar glucosa y liberar a los otros tejidos. Esto es lo que nosotros decimos del cetogénesis o la formación de cuerpos cetónicos. Brevemente, ¿por qué se da? Va a llegar un punto que si yo tengo mucha beta oxidación, pues voy a tener muchísimo acetil-CoA. Y tengo mucho que estoy pues desviando mis vías, pero puede que se me acumule porque estoy saturando. Y tengo mucho acetil-CoA y no sé qué hacer con él. Mi cuerpo dice, bueno, vamos a tener otra vía de energía para utilizar ese acetil-CoA, que es la formación de cuerpos cetónicos. Entonces yo tengo dos acetil-CoA y mediante mis enzimas voy a tener tres principales cuerpos cetónicos: el acetoacetato, la acetona y el de beta hidroxibutirato. Importante, estos se ve en esta imagen de acá, son principales liberadores o sí, productores de energía para el cerebro, para el sistema nervioso central. Son muy importantes. Pero llega un punto en que si mi cuerpo no regula la cetogénesis y la cetólisis, o sea, la ruptura de estos cuerpos cetónicos, se pueden acumular. Y si se acumulan, estos son ácidos. Y me pueden generar un estado, pues, no chévere para mi cuerpo. Puede llevar a generar una acidosis metabólica. Me imagino que se acordarán de acidosis metabólica porque lo vieron como en el primer caso del semestre. No se preocupen que esto lo verán otra vez en segundo. Cuando entre la líquidos van a ver un caso completo de acidosis metabólica. Así que es muy importante que tengan en cuenta esto de los cuerpos cetónicos. Listo. Otra cosa como importante del hígado, ya más hablando de la parte metabólica, o sea, datos importantes, que es la detoxificación hepática. Eso es muy, muy importante que lo entiendan más que todo ahorita, pero después para lo que son los procesos de excreción de muchas cosas, muchas toxinas, es muy importante que sepan esto. ¿Cuál es el propósito de esto? Va a ser biotransformar sustancias tóxicas para facilitar la excreción. Vamos a dividirlo en tres fases principales. Primero, las enzimas del citocromo P50. Esto se llama la biotransformación. ¿Qué va a pasar? Yo tengo mis sustancias, mis toxinas, mis fármacos. Van a llegar al hígado y se van a transformar mediante una enzima que es la que les digo, la P450. Va a transformar esas enzimas que son, esas, perdón, moléculas toxinas que son liposolubles en sustancias más polares o más reactivas, liberando especies reactivas de oxígeno o ROS, radicales libres, en el camino. ¿Por qué pasa eso? Esto es como una breve introducción, esto lo verán mucho en fármaco el otro semestre, pero yo voy a tener moléculas que son o liposolubles o hidrosolubles. ¿Qué significa? Liposolubles que se solubilizan en lípidos e hidrosolubles que se solubilizan, bueno, son más solubles, perdón, en agua. ¿Qué es lo que va a pasar?
En mi cuerpo, las moléculas que son liposolubles se resguardan más fácilmente, porque yo tengo muchos lípidos en todo el cuerpo. Si yo tengo acá lípidos y tengo una molécula que es liposoluble, más fácilmente se va a guardar ahí, se va a solubilizar y se va a quedar ahí resguardado. Y digamos que eso es bueno. Algunas vitaminas que son liposolubles y que se me pueden guardar, pero también hay moléculas, hay toxinas, hay cosas que no son tan chéveres que son liposolubles. Y si se me guardan, pues, ¿qué va a pasar? Mi cuerpo se va a intoxicar. Y eso no es lo que yo quiero. Entonces es importante lo que hace esta enzima es que va a volver menos los solubles en los lípidos estas moléculas. Entonces ya no son tan liposolubles, sino que son medio liposolubles, podemos pensarlo como así, para que no se resguarden tan fácilmente en el cuerpo y yo paso a paso pueda liberarlas mejor. ¿Y por qué se liberan especies reactivas de oxígeno? Pues porque es un proceso metabólico que libera estas especies. Y es muy importante que sabemos que en niveles normales se puede regular el cuerpo, normalmente puede controlarlas. Pero si yo tengo muchas toxinas, libero muchos ROS, si los libero, pues me puede dar daño en los hepatocitos. Si tengo muchísimas de estas toxinas, pues yo puedo generar un daño en el hígado, ¿ok? Muy importante porque pues esto lleva a una consecuencia clínica que pues más adelante se irá desarrollando y más adelante pues irán entendiendo. La segunda fase es esta que vemos acá, que es la fase de la conjugación. Básicamente estas sustancias más reactivas, o sea, más polares, van a llegar y se solubilizan por completo. Es decir, ya no son liposolubles, sino que son hidrosolubles. Y al ser hidrosolubles, pues mi cuerpo las va a liberar, porque pues no tengo lípidos y tengo agua, pues sabemos lípidos y agua no se llevan. Entonces no se va a solubilizar, más fácilmente la puedo excretar. Ay, ay, me equivoqué, perdón. Como, acá es excreción, no excreción. Se me fue me combiné la letra. Y ya finalmente la fase de la eliminación, tengo mis sustancias hidrosolubles y lo que voy a hacer es que las voy a conjugar, ya conjugadas, y las voy a transportar para liberarlas. Las puedo transportar mediante la bilis y liberarlas por las heces, o transportarlas mediante la sangre para llevarlas por el suero hacia el riñón y liberarlas por la orina. Eso es básicamente los tres pasos que tenemos para la detoxificación hepática. Siguiente, tejido adiposo. Entonces, espero que estos como daticos lo tengan como más fresquitos porque pues esto lo vieron bastante en obesidad, que fue el de los últimos casos que vieron. Pero bueno, el tejido adiposo es un tejido conectivo que tiene funciones de reserva energética, de aislamiento térmico, de protección de órganos, de regulación metabólica. También tiene muchos procesos muy importantes para el cuerpo. Sabemos que tenemos tres tipos de células principales para el tejido adiposo, los adipocitos blancos, los beige o los pardos marrones. Importante acá, nos vamos a enfocar en los blancos. ¿Por qué? Porque estos son los más importantes en el metabolismo. Adipocitos blancos son las células más abundantes en el tejido adiposo. ¿Por qué? Bueno, porque tienen la reserva energética, reserva de triglicéridos, porque son uniloculares, es decir, tienen una sola perdón, una sola vesícula de grasa. Tienden a acumularse de manera visceral, es decir, lo vemos acá en el dibujito, debajo o entre las vísceras, entre los órganos, y de manera subcutánea, es decir, debajo de la piel, de manera fisiológica. Es normal tener este tejido. La función. Principalmente los adipocitos blancos, los que le acabo de decir, almacenamiento de energía en forma de triglicéridos. Importante, varias funciones que tienen mis adipocitos blancos, mi tejido adiposo en general, metabolismo de los lípidos, regulación térmica y regulación hormonal. Listo. Para esto, para el postingesta y ayuno, actividad física de tejido adiposo, hice unos diagramas de flujo acá y este de acá, que me parece que son como bastante sintetizados, como bastante específicos de qué es lo que pasa, para no tener que llenarlos con un montón de información y que sea como un poco visualmente más estructurado y más fácil de entenderlo. Postingesta, como les había dicho, tenemos una condición de hiperglicemia y una insulina alta. Es decir, en el tejido adiposo, ¿qué va a predominar? La lipogénesis. Yo voy a agarrar todo lo que estoy agarrando, todo lo que estoy comiendo y voy a acumularlo y formar lípidos para guardarlos en mi tejido adiposo. ¿Qué va a pasar? Acá lo mismo que les estaba contando ahorita. Tengo una inhibición de enzimas del ciclo de Krebs en altas condiciones energéticas. Como se inhiben, como se retrasa, pues voy a comenzar a acumular metabolitos y mi cuerpo dice, pues yo lo estoy acumulando, ¿qué voy a hacer? Voy a desviarlos a otras vías. Y ahí es donde comienza, por ejemplo, la formación de triglicéridos. Tenemos una hiperglicemia fisiológica, ¿cierto? Que se modela por insulina. Vamos a tener dos pasos acá. Primero, pues sabemos que el tejido adiposo tiene, bueno, en general muchos órganos, tienen los transportadores GLUT, que son los transportadores específicos para la glucosa. Este tiene el GLUT4, que sabemos que está intracelular. Entonces este se va a expresar, se expresa. Y ahí comienza a entrar la glucosa, entra la glucosa. En el tejido, perdón, en los adipocitos, esta glucosa va a comenzar con la glucólisis.
¿Para qué? Porque yo quiero tener glicerol 3-fosfato. Listo, ya tengo mi glicerol. Por el otro lado, yo voy a comenzar a activar una proteína específica, la lipoproteína lipasa o la LLP. ¿Qué es lo que va a hacer esta lipoproteína? Va a agarrar los VLDL que les hablaba que se formaban en el hígado y los kilomicrones que son en el intestino y los va a hidrolizar, los va a cortar. Pero ¿qué es lo que tienen estas lipoproteínas? Acá está. Los kilomicrones tienen colesterol, aminoácidos y acetil-CoA que tenemos en nuestro intestino. Y en el VLDL, perdón, tenemos colesterol, aminoácidos y triacilglicéridos formados en el hígado, que forman estas lipoproteínas, que llegan por la sangre y llegan hasta el tejido adiposo. Y mi LLP los va a hidrolizar. ¿Por qué? Porque yo quiero tener ácidos grasos libres. Ese es el propósito de la hidrólisis por la lipoproteína lipasa. Tengo ácidos grasos libres, tengo glicerol 3-fosfato, los voy a unir. ¿Y qué pasa cuando los uno? Tengo una reesterificación. Y para eso, cuando los uno, voy a formar triacilglicéridos. Es básicamente una formación, una biotransformación de varias moléculas para finalmente guardar los triacilglicéridos dentro de los adipocitos, que es básicamente en esta imagen lo que vemos acá. Entonces tenemos la glucosa, acá había glucólisis, tenemos glicerol 3-fosfato y un ácido graso no esterificado, que fue un ácido graso que se liberó por la hidrólisis por la lipoproteína lipasa. Y los formo, los uno y los vuelvo triacilglicéridos y los guardo dentro de mi depósito. Ahora, en ayuno actividad física va a pasar lo contrario. Entonces yo tengo una condición de hipoglicemia, o sea, muy poquita insulina, y una insulina, pues, muy poquita glucosa, perdón, y una insulina baja. ¿Cuál es la compensación de mi cuerpo? Libera glucagón, libera adrenalina, cortisol, noradrenalina. ¿Y qué va a pasar? Voy a tener lipólisis. Si uno era lipogénesis, acá va a ser lipólisis. Voy a romper estos lípidos. Comenzamos, tenemos en ayuno actividad física. Podemos tener pues dos procesos de cierto. Tenemos la activación de la lipasa hormonosensible, la lipasa sensible a hormonas, que es la LHS, y la hidrólisis de triacilglicéridos almacenados en el adipocito. Estos de acá. Los que acabamos de almacenar los vamos a romper. ¿Cuál es el propósito de esta hormona, de esta lipasa sensible a hormonas y de la hidrólisis de mis triglicéridos? Tener mis metabolitos iniciales, que cuáles eran ácidos grasos libres y glicerol. Ya tengo estos dos principales que acuérdense que son este y este. Los que teníamos acá, ácidos grasos y glicerol. Ahora los tenemos acá. ¿Y qué va a pasar? Pues yo los voy a llevar a diferentes partes. Primero puedo agarrar mi glicerol y lo llevo por la sangre. Lo transporto por la sangre hasta el hígado. En el hígado, pues este glicerol es muy importante porque es un metabolito para la glucosa. Entonces voy a llevarlo a gluconeogénesis. Voy a formar nueva glucosa otra vez. Y que tenga otra vez producción de glucosa. Por otro lado, pues tenemos mis ácidos grasos. Obviamente los transporto por mis lipoproteínas y puedo llevarlos o al músculo o al hígado. En el músculo va a predominar entonces la beta oxidación, lo que les hablaba ahorita. Estos ácidos grasos lo uno la coenzima A y esta coenzima A todo este proceso del ciclo para tener acetil-CoA. Y otra vez, en el caso del músculo, producir energía. Entonces, el acetil-CoA directamente lo voy a meter a la mitocondria. Y en la mitocondria, ciclo de Krebs, fosforilación oxidativa, la cadena de transporte de electrones, ATP finalmente. ¿Por qué? Porque pues estoy en ejercicio, por ejemplo, y necesito contracción muscular. Y para eso, ATP. En el otro lado tenemos el hígado. Entonces tenemos en el hígado ácidos grasos. ¿Qué va a pasar con ellos? Primero, pues puedo producir este beta oxidación, que es muy importante también en el hígado, y se me acumula acetil-CoA. ¿Y qué llevo? Cetogénesis, por ejemplo. O si no, puedo llevarlo a gluconeogénesis para formar nueva glucosa y puedo producir también glucogenólisis, es decir, romper este glucógeno que tengo almacenado. Al final, ¿qué es lo que voy a tener en todo esto? Glucosa. Y lo otra vez, principalmente la glucosa en el hígado, ¿para qué? La voy a distribuir. Voy a llevar, se la llevo al cerebro o se la llevo de pronto otra vez al hígado, ya veremos, al hígado, perdón, al músculo, ya veremos otro ciclo que está involucrado ahí con el músculo, o llévalo a otros órganos que en ese momento tengan una alta demanda de glucógeno, de glucosa, perdón. ¿Por qué? Porque estoy en ayuno o en actividad física. Súper, súper breve eso. Bueno, acá antes de continuar, un poquito sobre la parte hormonal. Entonces tenemos el eje adipoinsular. Entonces sabemos que nuestro tejido adiposo está muy relacionado con las hormonas. Vamos a tener dos hormonas principales, la adiponectina y la leptina. La adiponectina es una hormona que se libera y que me aumenta la sensibilidad por la insulina. Entonces, si mis adipocitos liberan adiponectina, pues le dicen a la célula beta pancreática como, oye, libérame insulina. Y dice como, listo, libera insulina, hay más sensibilidad para la insulina, mis órganos agarran más glucosa. Pero ¿qué es lo que pasa? Tengo la otra, que es la leptina.
entonces la leptina, que es lo que va a hacer, se me libera y le dice como, ya me llené, ya no puedo guardar más triglicéridos, ya no puedo hacer más, no. Entonces, esto pues también tiene una regulación hormonal y le dice al cuerpo como, oye, ya no queremos comer más. Entonces se baja la insulina, entonces ya tengo sensación de saciedad porque pues ya no quiero comer más, ya tengo mucha reserva y las beta pancreáticas pues van a comenzar a bajar la insulina y tengo la sensación de saciedad. Ya no voy a comenzar a guardar más glucosa y pues obviamente no voy a producir triglicéridos. ¿Qué es lo que pasa? Esto otra vez lo tienen bastante fresco, lo vieron en el caso de obesidad. Cuando una persona está en obesidad, este eje hormonal se ve alterado. ¿Por qué? Porque puede ser o que principalmente mis adipocitos dejan de liberar adiponectina o la liberan muy poquito. O los otros casos donde como tengo muchos adipocitos, me van a liberar muchísima, muchísima leptina. Si me liberan mucha leptina, pues ¿qué va a pasar? El cerebro dice como hay mucho de esto debe estar mal. O sea, esto debe estar funcionando mal. Simplemente voy a ignorar. O sea, se vuelve como insensible a la leptina. Y pues, ¿qué pasa si yo no siento la leptina? La persona no siente saciedad, sigue comiendo, se sigue metiendo más comida, más comida, más comida, mucha glucosa y comienza como mucha glucosa, pues yo tengo que desviar esa glucosa a algún lado. La puedo meter en glucógeno, pero ¿qué es lo que va a pasar? Principalmente lipogénesis. Entonces voy a formar muchos, muchos, muchos lípidos que se me acumulan y pues ahí es donde se ve la acumulación al tejido adiposo, ya sea subcutáneo, principalmente al tejido adiposo visceral y esto obviamente pues me puede proponer llevar a susceptibilidad a infecciones, a obviamente problemas de inflamación, problemas de salud, que pues obviamente pues, no están bien para la salud de la persona. Ahí está como la importancia en la regulación hormonal, principalmente por los adipocitos, por el tejido adiposo. Brevemente seguimos al tejido endotelial. Entonces el tejido endotelial es la capa más interna de los vasos sanguíneos y tiene contacto directo con la sangre. Esta imagen se las puse acá. Ahorita no se tiene que aprender toda la parte histológica de de los vasos sanguíneos. En biomédicas, sí. En biomédicas van a tener uno de los primeros RAEs del primer caso de biomédicas van a tener que aprenderse esto. Pero ahorita no es problema de ustedes. ¿Qué quiero que sí sepan? Esto de acá es el endotelio. Es una capa muy, muy delgadita de células que tiene el directo contacto con la sangre. ¿Cuáles son algunas como funciones e importancias metabólicas del endotelio? Es un tejido altamente activo. Regula el paso de 7.200 litros de sangre al día. O sea, un montón. Controla el intercambio de agua nutrientes con los tejidos, porque principalmente ahí por los espacios que se hacen entre mis células endoteliales, puede pasar la sangre, entrar la sangre, salir líquido, entrar cosas que pues van a depender de las presiones o de las necesidades donde estén mis arterias o pues donde estén mis vasos sanguíneos. Actúa como glándula autocrina, paracrina y endocrina. ¿Por qué va a hacer eso? Porque ella transporta hormonas o produce moléculas como tal para sí misma o para tejidos vasos cercanos o para tejidos vasos que están en el otro lado del cuerpo y por eso se dice que es como una glándula autocrina, paracrina y endocrina. Y transporta nutrientes entre órganos. ¿Por qué? Pues porque ahí tiene contacto con la sangre y la sangre es como la vía que transporta, el ferrocarril que lleva todo a todos los lados del cuerpo. ¿Qué quiero que sepan del tejido endotelial? Una de las moléculas más importantes de este es el óxido nítrico, que es este NO. O lo pueden encontrar como ON también. Este óxido nítrico tiene muchísimas funciones en el endotelio, perdón. ¿Cuáles son de las principales funciones que va a tener? Vasorelajación o vasodilatación. Siempre que vean que hay un concepto de vasodilatación, la hormona principal va a ser el óxido nítrico, ¿ok? También tenemos procesos antitrombóticos, o sea, evita de que mis plaquetas se unan, que mis factores de coagulación se unan y formen trombos que no sean como normales. Otra vez, no se me apretan en todo esto de proceso antitrombótico. No les voy a contar, esto será problema para ustedes de segundo, pero no es tan complicado. Igual. Es un proceso bastante sencillo. Bueno, siguiente. Antiinflamatorio también es muy importante porque este regula mucho sobre la homeostasis. Bueno, acá está. Homeostasis de la pared vascular, de los endotelios. Ya veremos por qué. Pero pues como este está constantemente en contacto con las lipoproteínas, o sea, tienen lípidos, si no se regula completamente como el contacto y el paso, pueden llegar a acumularse, a generar inflamación y a pues dañar el endotelio. Y eso es algo que no queremos. Por eso es muy importante el óxido nítrico. Antiproliferativo, pues ayuda a que mis células endoteliales como que no crezcan de por sí, puedan como generar algo malo como quizá una neoplasia o algo así. Y mantenimiento del endotelio. Todo esto para que mi endotelio, mi vaso sanguíneo esté correctamente, cumpla sus funciones y que pues no haya nada que me lo vaya a dañar. Bueno, bueno, pensé que se veía mejor la imagen, está como un poquito de mala calidad, pero básicamente esta imagen dice como todo lo que les estaba resumiendo. Importancia del tejido endotelial.
Tienen control fino de la presión arterial, obviamente esto está muy relacionado con el óxido nítrico, otra vez, por favor, no se me olviden del óxido nítrico. Tiene una propiedad antitrombóticas, propiedades antiproliferativas, lo que es la hemostasia, propiedades antiagregantes, fibrinólisis, todo esto es trombótico, o sea, la trombosis, la formación de coágulos, lo regula para que no hayan eventos trombóticos que no son normales y pues obviamente me comprometan al paciente o pues a mi metabolismo como tal. Antiangiogénesis, acuérdese, la angiogénesis es la formación de nuevos vasos sanguíneos. Esto debería ser como normal si, por ejemplo, estamos reparando heridas, pero no sería normal si sale de un momento a otro. Así que lo controla para que no pase de un momento a otro. Y metabolismo de lipoproteínas. Si tenemos una disfunción endotelial, pues no va a pasar nada de esto. Y puede comprometerse mi estabilidad. Ahora, esto es lo que les estaba mostrando. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Entonces, como mi endotelio está constantemente en contacto con lipoproteínas, puede tener, por ejemplo, los kilomicrones y los VLDLs. Estas van a comenzar como a hacerse más chiquitas y a condensarse. Como cuáles quedan remanentes, quedan IDLs, que son estas de acá, VLDLs pequeñas y finalmente LDLs. Hay veces que si estas están pues no están condensadas, son muy pequeñas, no están completamente metabolizadas. Importante, si mi endotelio no está regulado por el óxido nítrico, en general tiene una disfunción, van a quedarse metidas en el endotelio. En la íntima, que pues es una de las capas histológicas de los vasos sanguíneos, se van a quedar ahí metidas. ¿Y qué es lo que pasa si se quedan metidas? Pues eso no puede ser bueno, van a comenzar a sufrir metabolizaciones, perdón. Hay procesos químicos que van a cambiar la forma, la estructura en la que están estas lipoproteínas almacenadas. ¿Y qué va a pasar? Todo este proceso me va a desencadenar inflamación. Entonces yo tengo inflamación y cuando tengo inflamación, ¿qué va a pasar? Mi sistema inmune va a actuar. Entonces van a llevar principalmente los leucocitos, vamos a decir principalmente los macrófagos. Esto lo verán también más adelante, no se preocupen. Pero estos macrófagos van a responder a la inflamación. Y como responden, se forman foam cells o células espumosas. Estas células espumosas, no me importa que ahorita sepan como todo el proceso metabólico, toda la parte específica que es lo que hacen, pero van a generar un estado en el que mi cuerpo, especialmente mi endotelio, va a comenzar a formar lo que es la aterosclerosis. ¿Qué es esto? Es la acumulación de lípidos, de lipoproteínas, de colesterol, de lípidos en general en mi endotelio. Esta se van a comenzar a formar bolitas o coágulos de lípidos dentro del endotelio, dentro de los vasos sanguíneos y pues como sabemos eso no puede estar bien. Así que por eso es muy importante que el endotelio esté muy bien regulado porque si no pueden comenzar a generar pues patologías relacionadas con los lípidos. Y ya por último, para terminar, vamos a hablar entonces un poco sobre el tejido muscular. Entonces, el tejido muscular es el responsable del movimiento de de los organismos y de sus órganos. Está formado por varias fibras musculares que tienen la capacidad de contraerse. Tenemos tres tipos de fibras principales, fibras del músculo esquelético, del músculo liso, del músculo cardíaco. Qué importante saber, bueno, los músculos esqueléticos son fibras estiradas, tubulares y multinucleadas. Se encargan del movimiento voluntario y están normalmente unidas a músculo, a huesos o al esqueleto. Se pueden ver así en dibujito y esta es una placa histológica de cómo se deberían ver. Músculo liso, fibras lisas, fusiformes y uninucleadas, el movimiento involuntario y normalmente cubre la pared de los órganos, como cuáles, por ejemplo, el estómago o los intestinos. Se ve así el dibujito y así es como se debería ver una placa histológica. Músculo cardíaco, pues es del corazón. Fibras estriadas, ramificadas y uninucleadas. La diferencia acá es que es un involuntario, claramente, y solamente cubre el corazón. Así se vería el dibujito y así en la placa histológica. ¿Qué me interesa que sepan de acá? Cada tipo de músculo utiliza los combustibles o sus metabolitos energéticos diferentes. El esquelético es flexible, depende de las condiciones, lo que necesite. El cardíaco depende de ácidos grasos y el liso utiliza una energía sostenida, como que está regulado. La estructura histológica va a determinar el metabolismo de cada una de las fibras musculares. Entre más mitocondrias tenga, pues necesito procesos de más oxidación, como los que tienen el corazón o las fibras tipo 1 del músculo esquelético. En general, ¿qué quiero que sepan del tejido muscular? Es de los tejidos de los órganos que tienen una mayor demanda de energía y mayor demanda de oxígeno. Entonces, vamos a hablar entonces ahora sí de los procesos metabólicos. Postingesto. Antes de hablar, por ejemplo, sabemos que es glucólisis y glucogénesis, ¿cierto? Pero acá lo que les había mencionado un poco sobre el GLUT4, que es el transportador que tenemos, por ejemplo, en el tejido adiposo. También el GLUT4 va a estar en el tejido muscular. Este es un transportador que está de manera intracelular. O sea, yo no lo tengo afuerita. ¿Qué es lo que pasa? Si tengo receptores de insulina, entonces post-ingesta tengo mucha insulina.
Esta insulina se une a este receptor y va a activar. Y cuando lo activa, este le va señalización a mi cuerpo, a mi célula, perdón, y le dice, necesito entrar glucosa. Entonces, mediante vesículas, agarra el transportador que está intracelular y lo va a sacar. Se fusiona con la membrana, como lo vemos acá, y permite la entrada de glucosa. ¿Para qué? Para que mi cuerpo, mi tejido muscular específico, haga glucólisis, por ejemplo, como ya lo veníamos explicando anteriormente, degrada y forme ATP, por ejemplo, o diga, no, yo necesito reservas para cuando tenga que hacer ejercicio. Entonces, la gluconeogénesis, que es este proceso de acá, como pasamos de la glucosa, glucosa 6-fosfato, glucosa 1-fosfato, mediante varias de estas enzimas para finalmente formar el glucógeno. Otra vez, no se me aprendan todas las enzimas, todos los procesos, solo saber qué importante, qué es lo que pasa en la glucogénesis, qué es lo que pasa glucosa, glucógeno. Importante en postigesta para el tejido muscular. La beta-oxidación. En la presentación del doctor se hacía mucho específico, mucho énfasis en que la beta-oxidación de los ácidos grasos es la principal fuente de energía para los músculos cuando están en reposo, o sea, cuando se está postprandial. Esta, pues digamos que el ciclo ya se lo ves, habías puesto en otra diapositiva, pero digamos que esta me pareció como bonita, no sé, me parece como un poquito más visualmente atractiva para entender la beta-oxidación. Otra vez que quiero que se aprendan de esto, ácidos grasos, coenzima A, procesos metabólicos que lleva acetil-CoA. ¿Y qué pasa con el acetil-CoA? Otra vez, puedo llevarlo en mi músculo al ciclo de Krebs o puede que a la lipogénesis, pero pues no predominantemente en el músculo, a la cetogénesis, tampoco predominantemente en el músculo, o la formación de lipoproteínas, otra vez, predominantemente en el hígado. Acá principalmente para el ciclo de Krebs, energía o también para la formación otra vez de glucosa para el almacenamiento de la glucosa. Listo. Eso era como súper breve de postingesta. Ahora el importante, el que quiero que sí entiendan muy bien, que sea ayuno actividad física. Yo cuando estoy principalmente en actividad física, en alta demanda de energética, mi cuerpo va a tener como cierto orden para gastar sus metabolitos. Entonces dice, listo. Yo tengo varias opciones. ¿Cuáles son las primeras que voy a gastar y cuáles son las últimas que quiero gastar? Primeras, el ATP preexistente. Siempre va a ser ese el primero, lo que yo tenga y lo voy a gastar primero. Segundo, está el fosfato de creatina. Es un proceso que ya más adelante se los voy a explicar. Está la siguiente, la glucólisis anaerobia. Después está la glucogenólisis. Y ya por último, ácidos grasos o las proteínas. Aquí básicamente está como eso que les estaba explicando. Ahora, ahora sí, el ciclo, bueno, acá no sé si se me vea, el ciclo de la fosfocreatina. Es que me toca como cambiar la posición de la cámara porque no quiero como que se tape la presentación completa. Pero bueno, ciclo de la fosfocreatina. ¿Qué es lo que pasa acá? Yo tengo una molécula que se llama fosfocreatina, que normalmente la tengo en el músculo. Cuando necesito contracción muscular y cuando, uy, perdón, necesito energía, tengo esta fosfocreatina y tengo mucho ADP. Esta fosfocreatina va a donarle un grupo fosfato, un fosfato, a una molécula de ADP. Entonces, mi fosfocreatina, como lo vemos acá, le voy a regalar un fosfato al ADP. Y si tengo un adenín difosfato y le pongo un fosfato, perdón, tengo un adenín trifosfato. Entonces, básicamente reciclo el ATP. Entonces, yo tengo el ATP, utilizo la energía, ADP, le pongo un fosfato por la fosfocreatina y otra vez tengo ATP y puedo volver a utilizarlo. Es una vía básicamente que recicla ese ATP que estoy utilizando primeramente. Cuando yo libero ese fosfato, ¿cuál va a ser mi resultado? ATP, obviamente, y creatina. Esta creatina se metaboliza y se forma como creatinina. Y esta creatinina es muy importante porque es un marcador de la función renal. Yo cuando quiero mirar qué tanto, qué tan bien o qué tan mal está filtrando mi riñón, voy a tener este marcador muy importante en los exámenes de orina. Siguiente, este que se lo resaltaron mucho y que realmente es muy breve y pues bastante sencillo de entender, el ciclo de Cori. ¿Esto qué es? También se conoce como el ciclo de lactato, bueno, que tiene relacionado con el lactato, no me acuerdo como cuál viene a ser el otro nombre, pero está relacionado con lactato. Ciclo de Cori es lactato. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo voy a reciclar esto. Entonces, principalmente tengo mi músculo. El músculo está utilizando la glucosa. Pero llega si estoy haciendo mucha actividad, mucha demanda, pues tengo poquito oxígeno, ¿cierto? Esta glucosa va a llevar a la fermentación láctica. Tengo mi ATP, estoy usando ATP, pero voy a llegar a la fermentación láctica, es decir, tengo lactato. Mi músculo dice como, bueno, tengo lactato, pero eso a mí no me sirve. Entonces se lleva el lactato, libera el lactato, y el lactato se va viajando por la sangre y llega hasta el hígado. Entonces en el hígado dice, listo, como bueno, tengo el lactato,
El músculo no lo va a usar, pero yo sí. ¿Por qué? Porque yo tengo la capacidad de formar nueva glucosa a partir del lactato. Entonces agarro lactato y mediante la gluconeogénesis formo otra vez glucosa. ¿Y qué pasa? Pues esta glucosa la puede agarrar y decir, la puedo llevar al cerebro, pero pues el hígado está usando mucha energía. Perdón, el músculo está haciendo mucho ejercicio, por ejemplo. Entonces voy a volver y le llevo la glucosa. Y otra vez llega la glucosa. Y la glucosa otra vez se fermenta, saca ATP, lactato, lactato, hígado y otra vez todo ese proceso. Realmente es muy sencillo el proceso. Acá que nos dice, el ciclo de Cori es el reciclaje del lactato, el hígado lo convierte en glucosa, como lo vemos acá y el músculo lo vuelve a reutilizar, perdón. Funciona en ejercicio intenso, en hipoxia o en un metabolismo anaerobio principalmente. ¿Por qué? Porque tengo lactato. Eso es lo que quiero que se lleven principalmente de actividad física. El ciclo de Cori. Reciclaje de lactato es una relación entre el músculo y una relación entre el hígado, donde ambos se benefician y ambos se dan los metabolitos necesarios para los procesos que cada uno tiene que hacer. ¿Listo? Eso es súper breve del ciclo de Cori. Ah, bueno, esta imagen me gustó más porque es como un poquito más detallada de todo lo que les estoy hablando. Tenemos glucosa en mi músculo, ¿cierto? Pasa por todo este proceso, utilizo el ATP que necesito para la contracción muscular y libero piruvato y por la lactato deshidrogenasa queda lactato. Lactato lo llevo para sangre y por la sangre me llega hasta el hígado. Entonces en el hígado, otra vez la lactato deshidrogenasa me lo vuelve piruvato y yo como tengo la capacidad de hacer gluconeogénesis, lo vuelvo otra vez, oxaloacetato, lo meto otra vez, tucu, 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 tu, lo vuelvo glucosa por la gluconeogénesis. Y la glucosa dice, listo, lo llevo a tal órgano, lo llevo a tal órgano. El músculo me necesita mucha glucosa porque está haciendo ATP, porque está haciendo contracción. Pues otra vez esa glucosa que se recicló, la vuelvo a llevar a la sangre y la sangre me la vuelve a llevar al músculo. Es básicamente un ciclo de glucosa lactato, en donde ambos, tanto músculo como hígado, se ven beneficiados. La siguiente, bueno, está después de la glucólisis anaerobia, que era este proceso del ciclo de Cori, tenemos la glucogenólisis. Entonces ya mis reservas las tengo como, bueno, ya gasté lo que tenía libre de glucosa, ahora voy a gastar mis reservas. Entonces voy a romper estas reservas de glucógeno. En la liberación de glucosa, 6-fosfato, principalmente acá, glucógeno, glucosa no fosfato, glucosa 6-fosfato, vía glucólisis para producir en el músculo principalmente lactato o ATP. Si lo tenemos, estamos hablando, por ejemplo, en el hígado, podemos desviarla a la glucosa y distribuirse en otros tejidos, o dependiendo si estoy hablando de otro tejido, otro órgano en específico, la vía de las pentosas fosfato. Pero principalmente para el tejido muscular, la glucogenólisis, quiero que se lleven con que es lactato y ATP. ¿Lactato para qué? Para el ciclo de Cori. ¿Y ATP para qué? Para la contracción muscular. Ah, bueno, esta imagen también la puso el doctor en la presentación. Es básicamente la comparación de la glucogenólisis tanto en el miocito, o sea, en músculo esquelético, como en el hepatocito, o sea, en el hígado. Básicamente es el mismo proceso. ¿Qué cambia? El hepatocito se activa, sí, este es controlado por la hormona del glucagón, mientras que el miocito es por la epinefrina, o sea, la adrenalina, noradrenalina o cortisol. Al final, ¿qué voy a tener? En el hepatocito voy a tener glucosa para llevarla a todo el cuerpo. Y el miocito va a generar glucólisis para generar ATP y contracción muscular. ¿Listo? Lo mismo que les he estado repitiendo toda la presentación. Listo. Ya por último, el tejido muscular, tenemos el ciclo, perdón, alanina glucosa, que quiero que sepan de este ciclo. Es un proceso que me permite transportar en especial el amonio, el nitrógeno del músculo al hígado y convertirlo en urea. ¿Qué es lo que pasa? Va a llegar un punto en que yo también, en mi músculo, si necesito mucha energía, voy a gastar proteínas, voy a gastar aminoácidos. Entonces voy a degradarlos para llevarlo a la formación de ATP. Pero también en esta degradación voy a liberar amonio, que es este de acá. Y el amonio no es tan chévere para el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Mi músculo, pues tiene la glucólisis y toda la vaina, y voy a agarrar el piruvato. Y una parte de este piruvato se va a unir con el amonio. Y mediante esta alanina aminotransferasa voy a tener alanina. Esta alanina la voy a transportar por la sangre y la voy a meter al hígado. Y el hígado, como ya sabemos, como somos expertos en detoxificación, lo va a cambiar. Entonces va a decir como listo, tengo que cambiar este proceso porque el amonio no está chévere. Así que quiero liberar el piruvato para mis procesos y el amonio voy a liberarlo, voy a excretar.
Entonces, mediante esta misma enzima, los divide otra vez. Entonces tenemos piruvato, el que tenemos acá, y tenemos otra vez amonio. El piruvato, otra vez, mediante gluconeogénesis, formó glucosa y lo vuelvo a llevar al músculo. Y el amonio voy a meterlo al ciclo de la urea. Y cuando lo meto al ciclo de la urea, voy a generar entonces urea. Claramente, porque ese es el propósito del ciclo de la urea. Y cuando tengo la urea, finalmente la puedo llevar a la excreción y que mi cuerpo, ya sea principalmente sea por la orina, o sea por las heces, o sea por otra manera, lo excrete y pues no se me acumule porque otra vez el amonio no es chévere para el cuerpo. Me puede generar procesos que no están tan bien y que esa acumulación no termina siendo tan buena para el cuerpo. Listo. Entonces, ahora vamos hacia el sistema nervioso central, que es mi favorito. Entonces, yo primero les voy a hablar un poco sobre cómo es la composición general, o sea, por qué nos importa tanto como en esta integración del metabolismo. Entonces, el sistema nervioso central, para que sea más fácil de comprender, es literalmente como un computador gamer, ¿sí? Entonces, necesita muchísima energía, necesita materiales caros, entre comillas, por ejemplo, pues a nuestro contexto de bioquímica son lípidos complejos, y si se queda sin energía, simplemente se apaga, deja de funcionar. Entonces, es el segundo tejido con mayor proporción de lípidos, después del tejido adiposo. O sea, imagínense, si les estoy diciendo que el primero es el tejido adiposo, que sé que literalmente se encarga de almacenar los lípidos, pues el sistema nervioso central es el segundo en tener la mayor proporción de lípidos. Va a tener un alto contenido en colesterol, en esfingolípidos, que eso se los mostré en la primera tutoría que les hice como introducción de lípidos, y glicolípidos, que de pronto vamos a profundizar un poquito. Entonces, ¿por qué? Porque estos van a estar compuestos las neuronas, o sea, van a ser esenciales para las neuronas y la mielina. Cuando lleguen a tercero van a profundizar en esa estructura, pero para que me entiendan, la mielina es como, imagínense un cable que pues conduce electricidad, ¿cierto? Y ustedes no sé si se dan cuenta que los cables tienen como alrededor como una capita de un plástico, como para que mejore la conductancia y esté protegido el cable. Lo mismo hace la mielina. La neurona pues transmite energía y pues la mielina es como una capita que está alrededor del axón, que es lo que me va a permitir pues que se transporte la energía más eficientemente. Entonces, retomando, pues la neurona y la mielina necesitan lípidos, necesitan colesterol, esfingolípidos y glicolípidos para poder funcionar estructuralmente adecuadamente, ¿sí? Entonces, metabólicamente, el sistema nervioso central de donde obtiene la energía va a ser proteico, aminoácido intenso. Entonces vamos a hablar de proteínas, aminoácidos. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque lo vamos a utilizar para los neurotransmisores. Que, perdón, vamos a utilizarlos para los neurotransmisores, van a ser sus precursores. No sé si de pronto han escuchado sobre el GABA, sobre la dopamina, sobre todo. Esos son neurotransmisores. Y su precursor van a ser, perdón, van a ser aminoácidos, también la serotonina, por ejemplo. Entonces, en un caso de hipoxia, perdón, ¿qué es importante acá? Que les tengo acá. Por eso yo les decía en la analogía que si se queda sin energía se apaga, ¿cierto? También es muy importante que tiene un consumo súper elevado de oxígeno. Si yo le quito, o sea, más o menos usa el 15 al 20% de todo el oxígeno total del cuerpo. Entonces, imagínense que yo dejo el cerebro sin oxígeno un momento. ¿Qué es lo que va a suceder? Me va a generar un daño severo e irreversible, porque una característica muy importante es que las neuronas no se regeneran. Nosotros nacemos con la cantidad de neuronas que vamos a vivir toda la vida. Ellas no se pueden como dividir por mitosis ni meiosis como lo hacen otras células. Entonces, si yo tengo un daño que me causa esa muerte neuronal, pues yo no puedo reponer las neuronas. Hay algunas excepciones como la nariz y todo eso, por eso lo van a ver en neuronas. Entonces, que es súper importante, nunca dejar el cerebro sin energía y sin oxígeno porque eso me genera un daño, ¿sí? Entonces, por eso es que hablamos de que en un caso de hipoxia, o sea, acuérdense hipoxia, poco oxígeno en los tejidos, me va a generar ese daño irreversible. Entonces, si por ejemplo en una cirugía un paciente le deja de llegar oxígeno, no sé, 5 minutos al cerebro, le puede generar un daño muy grave. O sea, la persona puede quedar parapléjica, o sea, no puede caminar, se puede quedar sin hablar, entre otras cosas. Y también es muy importante que cuando yo tengo alguna alteración lipídica, o sea, tengo deficiencias, por ejemplo, en lípidos, por no sé, una insuficiencia pancreática que hace que yo no pueda producir lipasa, que hace que yo no pueda metabolizar mis lípidos y absorberlos y utilizarlos, pues por ejemplo, voy a tener una insuficiencia de lípidos. Y eso que me puede generar enfermedades desmielinizantes. Lo que les explicaba de la mielina. Un ejemplo de una enfermedad desmielinizante sería la esclerosis múltiple, que de pronto alguno lo ha escuchado, o lo que tenía Stephen Hawking, que era ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Entonces, en esos casos, si yo dejo de tener lípidos, voy a dañar la mielina, entonces voy a tener enfermedades del sistema nervioso, que nuevamente van a ver en el. Listo. Entonces, eh, es, bueno, eso, acá listo. Súper importante que el cerebro depende
altamente de la glucosa, tiene una dependencia hacia ella. Entonces, pensemos que el cerebro es como un celular sin batería interna. Siempre debe estar conectado a una corriente, a un enchufe que sería la glucosa, o si no, se va a apagar. Entonces, por eso es que el sistema nervioso central casi no almacena glucógeno. Y aunque tiene enzimas que están diseñadas pues para la glucogénesis, su reserva realmente es mínima. Entonces, depende 100% de la glucosa hepática, que está por acá, la actividad del tejido hepático y depende de, sí, de la glucosa plasmática y la actividad hepática, ¿sí? Entonces, la glucosa se va a utilizar principalmente para qué en el sistema nervioso central. Vamos a estar hablando de ATP, de adenosintrifosfato, que lo voy a obtener a través de la glucólisis y el ciclo de Krebs. Y pues también lo voy a utilizar pues para la síntesis de neurotransmisores, que es con lo que se comunica el sistema nervioso central. Literalmente es lo que lo permite funcionar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una situación de hipoglucemia donde tengo bajo azúcar en mi sangre, baja glucosa en mi sangre, pues me puede generar una afectación del sistema central, por ejemplo, confusión, por ejemplo, convulsiones, e incluso me puede llegar a un estado de coma. Por eso es que la hipoglucemia es tan grave y tenemos que correr con ella, es una emergencia, ¿sí? Y ahora hablemos de la importancia de los lípidos en el sistema nervioso central. Es para que nos entendamos, van a ser estos lípidos como un plástico que va a recubrir los cables eléctricos, lo que les estaba explicando ahorita. Si yo no tengo ese recubrimiento, el cable chispea y no transmite bien. Eso sucede con las neuronas. Entonces, la mielina específicamente va a contener esfingolípidos como la esfingomielina y glicolípidos y también colesterol. Entonces, si yo no tengo esto, que estas moléculas son las que me mantienen la velocidad de conducción y van a proteger al axón también de daños, pues por eso es que la integridad lipídica es fundamental para el potencial de acción saltatorio, ¿sí? O sea, el potencial de acción de las neuronas, que es lo que ustedes estaban viendo de pronto en biofísica, sí, sí, bueno, estoy, que es como el potencial de acción, que también es muy importante en el sistema nervioso central. Entonces, lo que les hablaba ahorita, asocian mucho a que una ausencia de lípidos de daño es igual a daño de neuronas, es igual a enfermedades desmielinizantes como la esclerosis múltiple, ¿sí? Listo. ¿Qué sucede en periodos de ayuno prolongado, sí? Y pues en cuerpos cetónicos, que creo que ustedes ya son expertos en eso por la tutoría tanto de obesidad como de lipólisis, que también le hablé un poquito de cetogénesis y cetólisis. Entonces, en condiciones normales, va a utilizar gasolina, o sea, mi glucosa. Pero cuando hay emergencias voy a utilizar ACPM para los conocedores de pronto de carros, no sé. En este caso van a ser las cetonas. Entonces, los cuerpos cetónicos, que ya los conocemos, ¿cierto? El beta hidroxibutirato, el acetoacetato, van a derivar de la beta oxidación hepática. Entonces, por eso yo les hablaba de páncreas y sistema nervioso, porque están completamente conectados. O sea, dense cuenta que dependen uno del otro. Una insuficiencia pancreática me afecta a mi sistema nervioso. Entonces, estos cuerpos cetónicos que se me producen en el páncreas pueden atravesar algo que ustedes van a estar más familiarizados después, algo que denominamos la barrera hematoencefálica, que es como una barrera que va a proteger al sistema nervioso central para que no sea tan fácil infectarlo con bacterias, virus, entre otras cosas. Entonces es como que está hiperprotegido con esta barrera, pero hay ciertas moléculas o compuestos que la pueden atravesar. Por ejemplo, los cuerpos cetónicos, ¿sí? Entonces, para que se den una idea de qué tan importantes son en ayuno, van a proveer hasta el 60% de energía cuando estamos en un ayuno prolongado. Entonces, por ejemplo, en la clínica, si un paciente me está haciendo ayuno, pues me va a ayudar a la supervivencia prácticamente. Por eso les hablaba que el cuerpo siempre busca una manera de sobrevivir. Entonces, acuérdense muy bien de cuando yo les hablaba de cetoacidosis diabética, ¿cierto? Entonces, pues tengo niveles ya tóxicos exagerados de cuerpos cetónicos y pues me genera ese desbalance en el pH de la sangre y me genera la acidosis metabólica. ¿Cuál es el problema? Que afecta al sistema nervioso central de una manera muy grande. Por eso me genera, pues, por ejemplo, una alteración de la conciencia. Cuando hablo de alteración de la conciencia, solo van a profundizar en tercero, pero pues se refiere, por ejemplo, como estado estuporoso donde el paciente solamente refiere cuando le hago un estímulo doloroso, o sea, tipo lo pellizco o lo muevo muy fuerte. Entonces, eso es una alteración de la conciencia. ¿Qué sucede? Recuerden y tengan muy en cuenta que el cuerpo biológicamente, fisiológicamente va a tener cuerpos cetónicos. ¿Qué sucede en las cetoacidosis diabéticas que están muy, muy elevados? Por ejemplo, cuando una persona ya hace ayunos muy prolongados o cuando me hace una dieta tipo la dieta cetogénica, que me puede generar esa acidosis porque son varios meses con una dieta que produce esos cuerpos cetónicos. Eh,
¿Dónde está? Ah, y aquí están, aquí está. Aquí está lo que les voy a explicar. Entonces, por último, que me importa que como que hagan esa integración, que es muy importante, también las proteínas, los aminoácidos, pues en el sistema nervioso, porque estamos hablando de qué son los precursores para los neurotransmisores que van a ser los comunicadores entre una neurona y otra. Entonces, ¿qué sucede? Los aminoácidos van a ser como unas piezas Lego que el cerebro arma, con el que el cerebro arma, perdón, mensajes químicos. Entonces, básicamente, las neuronas, lo que es la unidad funcional del cerebro, van a utilizar aminoácidos pues para poder sintetizar los neurotransmisores. El triptofano, que es un aminoácido, me produce serotonina. La tirosina me produce dopamina y posteriormente noradrenalina. Y pues tenemos también el glutamato, que me va a producir GABA y el GABA también me puede producir glutamato. Entonces, como es como bidireccional. Entonces, si se dan cuenta, si yo tengo una deficiencia de aminoácidos en mi cuerpo, pues que me puede generar una afectación del sistema nervioso. Entonces, tengan muy en cuenta que el metabolismo de los aminoácidos es central para poder comunicar, o sea, para la comunicación neuronal, ¿sí? Y pues cuando les hablo un poquito de clínica, es que si yo tengo, perdón, si yo tengo algún déficit, por ejemplo, en GABA, en B6, perdón, que es un cofactor del GABA, me puede generar convulsiones, ¿sí? Si yo tengo una alteración en la dopamina, me puede generar, si tengo una alteración de la dopamina, por ejemplo, causada por una deficiencia de aminoácidos, puedo generar Parkinson, que eso lo van a ver un poquito más en neuro. Listo, chicos, eso sería todo. Tratamos de hacerlo como súper breve para que no fuera tan largo, pero pues para que entiendan este proceso, porque pues claro, entendemos que puede llegar a ser un tema bastante complicado. Estos recursos de apoyo son, bueno, esta es una carpeta de varios videos de metabolismo y este es un video en específico. Más que todo esta carpeta de Ninja Nerd, yo lo utilicé muchísimo para estudiar el semestre pasado este tema. Son muchos videos, digamos que ustedes revisarán cuáles son los que necesitan más, pero son videos muy buenos, están en inglés, pero son bastante específicos y muy sencillos de entender. Así que se los pongo por si quieren revisarlos, por si pues de pronto quieren complementar el estudio. Y este es otro video que encontré que habla como un poco de esto, la integración de metabolismo, por si quieren también complementar los estudios. Y ya, eso sería todo. Realmente, pues esta ya es la última tutoría que tenemos con ustedes. Realmente fue un honor haber trabajado con ustedes, tanto para el de Maleja como mío. Realmente les queremos decir gracias y pues de todos los tutores. Pues fue una experiencia muy linda, unas primeras veces para mucho, una primera vez para mí siendo tutora. Y nada, la verdad, les deseo muchos éxitos en su segundo semestre. Cualquier cosa siempre estaremos muy pendientes. No duden en buscarnos, sabemos que serán unos excelentes profesionales. Así que pues nada, muchas gracias chicos, estamos pendientes a cualquier duda. Chicos, eso sería todo. Muchas gracias por ver las tutorías, por asistir a las tutorías, por estar tan pendientes, por un semestre bastante como participativo y que asistió a nuestras tutorías. Y pues les deseamos lo mejor, aunque ya no seamos pues sus tutores en segundo semestre, van a tener unos nuevos. Pues estamos al pendiente por si tienen alguna duda, quieren tener alguna idea más de conexión entre primero y segundo, este paso que van a tener, porque segundo ya es mucho más medicina. Primero es súper básico. Pero listo, espero les haya gustado mucho la tutoría. Si tienen alguna duda, me pueden hablar. Que estén súper bien.